Le pedí a Tony que lea el capítulo 6 para introducirnos al pasaje que vamos a estar hoy, capítulo 6 y capítulo 7 de Esther. Y me gustaría, hermanos, como les mencioné, hablar esta mañana sobre la providencia buena de Dios, ¿sí? He titulado el sermón ¿Cuán buena es la providencia de Dios? A modo de pregunta. Quizás en lo que viene y hemos visto hasta ahora en la narrativa, uno puede quedar con la impresión de que la perspectiva de la providencia o de la soberanía de Dios, porque hemos dicho que están muy conectados ambos temas, hasta ahora en la historia y lo que hemos revelado en cuanto a la providencia de Dios, parece que todo tiene que ver con cómo Dios gobierna de manera muy meticulosa sobre todas esas incidencias y todas esas coincidencias adversas, peligrosas, sufridas de la historia y por implicación de nuestras propias vidas. Y pienso que obviamente quedaría muy incompleto si fuéramos a ver, visualizar y solamente pensar en la providencia de Dios a raíz de los problemas que tenemos. Bueno, estás sufriendo esto, estás realmente enfrentando una situación muy adversa, muy sufrida. Bueno, Dios es soberano. Su providencia está sobre todas esas cosas. Y es cierto, hermanos. Es muy cierto. Y lo venimos viendo en Esther, porque desde el comienzo prácticamente hay una complicación ascendente, ¿verdad? Desde los primeros capítulos tenemos una expresión de que va de mal en peor la situación para el pueblo judío, para Mardoqueo, para Esther. Parece que la destrucción del pueblo va a ser inevitable, ¿sí? Irreversible, que no hay vuelta atrás. Y como les dije, mi impresión es que muchas veces solemos pensar en la soberanía o la providencia de Dios de esta manera, en relación con las dificultades, con las adversidades de la vida. Y esto obviamente, hermanos, está bien, es algo bueno, ¿no? Porque las Escrituras nos afirman que el Señor tiene el control soberano de todas las cosas para alentarnos, ¿sí? Para alentar al creyente sufrido. Por algo, el predicador muy querido, muy conocido, Charles Spurgeon, dijo: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual descanso mi cabeza cada noche. O sea, puedo descansar, aún mediante todas las dificultades y las pruebas de mi vida, porque Dios es soberano. Y todo lo que me sucede es por su soberanía y su providencia, nada lo escapa. Descansamos en esa realidad bíblica de que Dios obra todas las cosas para bien, aún lo aparentemente malo, lo adverso de nuestra vida. Pero hermanos, si nos ponemos a pensar, la providencia de Dios no solamente está obrando de manera muy activa mediante las dificultades o en las dificultades, sino está obrando constantemente para dar resultado a todas las bendiciones, todas las alegrías, todo el gozo que sentimos mediante su provisión de lo bueno. Ningún ser humano puede decir que a lo largo de su vida ha experimentado más mal que bien, y menos un creyente, menos una persona que conoce a Dios. La Biblia misma es como que nos quiere afirmar una y otra vez: bienaventurado. Salmo 1, el varón que medita en la ley de Dios, porque va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. Es feliz. La persona que obedece a Dios, que busca a Dios, es feliz. Todo lo bueno que experimentamos, sea lo que sea, viene de la mano de Dios, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uno podría empezar a meditar en tantas ocasiones, tantas situaciones donde la bondad providencial de Dios se demostró en su conversión. No piensen, hermanos, en todas las incidencias que el Señor permitió para que resulten en tu conocimiento del Evangelio,
en tu reconocimiento de pecado, en tu arrepentimiento ante el Señor Jesucristo. Piensen quizás algunos de ustedes en su matrimonio, cómo el Señor obró y permitió ciertas circunstancias para que hoy estés casado con tu cónyuge y hoy lo esté usando para obrar el carácter de Cristo en ti, por las buenas o por las malas. Hermanos, hemos gustado de la bondad de Dios mucho más que el peligro o el sufrimiento que pueda incluir la providencia de Dios. La providencia de Dios siempre es buena, siempre. El Salmo 34:8, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Por qué comienzo así, hermanos? ¿Por qué esta preocupación de limitar la providencia de Dios a pensar en todo lo malo que me pasa, todo lo difícil, todas las adversidades? Porque pienso que no es la perspectiva correcta de un creyente. Honestamente y personalmente pienso que es cansador pensar en mi vida, que pensemos en nuestra vida como la suma de nuestro cansancio, nuestro estrés, nuestras luchas, debilidades, pruebas, dificultades, adversidades, pecado y todo lo otro negativo que forma parte de nuestra experiencia humana. No creo que esa sea la perspectiva correcta, ni bíblica. Obvio que necesitamos estar atentos y velar por nuestras realidades, por estas realidades de nuestra experiencia. Pero no es un resumen real ni apropiado a la luz de nuestra relación con el Dios bondadoso que describe las Escrituras. El Salmo 119:68, pasaje hermoso, dice, en otras palabras o en pocas palabras, que Dios es bueno y bienhechor. O sea, Dios es bueno en su carácter y todo lo que hace es bueno. Un concepto que a mí me ha quedado grabado porque un hermano precioso que perdió a su esposa al cáncer con sus hijos pequeños, dice que ese versículo, y más que ese versículo, ese concepto de Dios, de que Dios es bueno y todo lo que hace, aún permitir que fallezca mi esposa, es bueno. O sea, confía en la providencia buena de Dios. Mateo 7:11 dice que Dios es un buen padre, quien sabe dar buenos dones, buenas dádivas a sus hijos. Y nosotros, como hijos de Dios, unidos a Cristo por su gracia, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. O sea, más que ver nuestra vida, hermanos, como la suma de todo lo difícil, todo el cansancio, todo el estrés, todos los problemas, la suma en realidad de las realidades tanto espirituales y físicas de nuestra vida se condensan, hermanos, en la verdad comprobada y obvia que Dios obra providencialmente para que todo resulte en definitiva para nuestro bien. Dios es siempre bueno con nosotros, en lo obvio y en lo no tan obvio. Hasta ahora, como les mencioné, hemos visto prácticamente estas dificultades para Esther, para Mardoqueo, para el pueblo judío, todo una adversidad ascendente, ¿sí? Una complejidad ascendente. Y llegando al capítulo 6, donde estamos hoy, empezamos a exponernos a la reversión de las situaciones para Esther, para Mardoqueo y para el pueblo. Y yo les expliqué en la introducción al libro que vemos en estos capítulos una estructura interesante. Una estructura que yo les expliqué se denomina quiástica. Hay un quiasmo, se considera en el libro de Esther, que es un paralelismo invertido, ¿sí? Les expliqué que no es el paralelismo típico de una poesía donde cada estrofa o dos estrofas son paralelas una después de otra, sino que un quiasmo es casi como un sándwich, ¿sí? Es casi como
una hamburguesa, vamos a ilustrarlo de esa manera, donde los dos panes son paralelos, ¿sí? Luego, digamos que la lechuga y el tomate, no sé cómo ustedes distribuyen su hamburguesa, pero digamos que la lechuga está arriba y el tomate abajo, después de los dos panes. Y después, para aquellos que les gusta doble patty, los dos patties y dos fetas de queso cheddar en el medio. Y los dos fetas del queso en el medio serían como el punto de inflexión, donde la estructura empieza a nuevamente desarrollarse de manera invertida. De alguna manera, esas dos fetas de queso cheddar serían, en algunos casos, el énfasis, ¿sí? El énfasis del libro. O por lo menos ese punto donde las cosas empiezan a cambiar, especialmente en una historia como esta, donde hay una reversión, de repente, de una gran cantidad de las circunstancias en el libro. La gran mayoría de los problemas en Esther se resuelven por medio de reversiones. No solamente se solucionan los problemas de manera normal y ya como que se olvidan, sino que el opresor no es que solamente deja de oprimir, sino que él es oprimido. El honrado es deshonrado. El olvidado es honrado. El orgulloso es humillado. Y de esta forma empezamos ahora, a partir del capítulo 6, a gustar de las alegrías, de las bondades de Dios para su pueblo, por medio de estos cambios repentinos que dejan al lector sorprendido, entusiasmado y con un deseo de saber qué otras alegrías se avecinan. Y todas estas reversiones en la historia, más allá de ese efecto literario que lo acompaña, que se denomina peripecia, pero no me voy a meter tanto en eso, tanto eso como la emoción que trae la historia comunica un punto muy importante en las Escrituras. Dios será fiel en proteger, guardar y finalmente bendecir a su pueblo porque así lo prometió. O sea, nos encontramos con un pueblo judío que no solamente en Esther, sino a través de su historia, es oprimido, es humillado por muchos a través de la historia, pero este pueblo será liberado y exaltado en el momento debido. Y en contraste, los enemigos de este pueblo serán humillados, serán destruidos. Dios promete, hermanos, un final feliz y alegre y lo cumplirá mediante su providencia meticulosa, como venimos viendo, pero también increíblemente buena para con su pueblo. Concluimos la vez pasada con lo que describimos, o yo quise describir como el peor momento del pueblo judío. Sí, estaban en su peor momento, no solamente porque Mardoqueo y Esther y todo el pueblo se entera de que ellos van a ser extinguidos, ¿sí? Sino también porque en el capítulo 5 no solamente vemos que al pueblo se lo humilla y se le va a cometer genocidio prácticamente, pero también se exalta de una manera fea y exasperante al enemigo del pueblo judío, a Amán. Y los capítulos 6 y 7 comienzan a narrar una gran cantidad de reversiones que contiene este libro. Y de manera irónica, hermanos, y bastante entretenida, el autor nos escribe escenas que silenciosamente revelan el obrar providencial de Dios a favor de su pueblo. En pocas palabras, hermanos, con estos dos capítulos me gustaría exponernos, ¿sí?, a la realidad, al hecho de que el cuidado providencial de Dios siempre es bueno. Eso es básicamente lo que quiero mostrarles. El cuidado providencial de Dios a favor de su pueblo siempre es bueno. Y me gustaría, de una manera muy sencilla, simple, dividir estos dos capítulos en dos secciones. El capítulo 6 nos da una primera reversión y el capítulo
7 una segunda reversión. La primera reversión, capítulo 6, nos muestra a Mardoqueo honrado, finalmente, y a Amán humillado. ¿Sí? Primera reversión es a Mardoqueo siendo honrado y a Amán siendo humillado. Y la segunda reversión, en capítulo 7, vamos a ver a Esther preferida, Esther es preferida, y Amán es destruido. ¿Sí? Así, de una manera sencilla, basado en los detalles de la historia, podemos dividir el texto. Entonces veamos capítulo 6, versículos 1 al 14, Mardoqueo es honrado y Amán es humillado. Interesante este capítulo 6. La mayoría de los estudiosos del libro concuerdan que este es el punto de inflexión en la historia de Esther. En las películas que he visto o en las historias que he leído, generalmente el punto de inflexión lo ponen sobre el momento que Esther entra a la presencia del rey, ¿no? En contra de todo lo permitido, en contra del protocolo que había para el palacio, en contra de la ley de los persas, ella se presenta ahí ante el rey y obvio, eso es un momento que va a pasar. Pero el texto y la estructura del libro nos lleva a ver este punto, capítulo 6, versículo 1, con un acontecimiento totalmente insignificante. Este es el punto de inflexión. No la valentía de Esther, sino el insomnio del rey. El hecho de que el rey no puede dormir. Por alguna razón, no sé por qué, yo anoche no pude dormir muy bien. No sé si es un punto de inflexión en mi vida o no, vamos a ver. Pero en el caso de Esther, ese es el punto donde todo empieza a cambiar. Al final del capítulo 2, si recuerdan, el autor nos expuso a una coincidencia bastante desfavorable para Mardoqueo. ¿Recuerdan? Mardoqueo fue testigo a un complot de 12 eunucos para matar al rey. Y dijimos que, más allá de que, se vio la valentía y la lealtad de Mardoqueo, lo que más se resalta allí no fue su valentía, sino el hecho de que el rey Asuero nunca le dio una recompensa por esa valentía. Los reyes persas históricamente fueron reconocidos por ser muy generosos con sus recompensas, inmediatamente favoreciendo a aquellos que estaban mostrando su lealtad, y que no lo haya reconocido es raro. Hasta quizás frustrante vimos para Mardoqueo. Pero esta falla del rey y ocasión desafortunada para Mardoqueo es justamente, hermanos, la ocasión perfecta para que se diera este punto de inflexión en la historia. Este retraso de reconocimiento, increíblemente, es lo que desencadena las reversiones a favor de Mardoqueo y a favor de su pueblo. Y lo que despierta la memoria del rey, de que se había olvidado de recompensar a Mardoqueo, es justamente el hecho de que no puede dormir. Su falta de sueño. Y lo que hace el rey entonces al no poder dormir, nos dice el texto, pide que traigan y lean el libro de las memorias y crónicas. Bueno, ¿quién no ha sacado un libro técnico de teología cuando no puede dormir, no? Básicamente el rey no puede dormir, entonces dice, tráigame las crónicas, a ver si me ayuda a dormir, ¿no? Posiblemente era una razón, no nos dice el texto. De hecho, algunos piensan que el rey quizás no podía dormir porque le quedó una sensación, después de la petición de la reina, o esa petición que está esperando de parte de la reina, quizás le dejó la sensación al rey Asuero que algo le había dejado por hacer, o sea, algo no había atendido. ¿Qué podría querer la reina? ¿Qué había descuidado él? Posible, no sabemos bien, el texto no nos dice. Pero ante esta incomodidad, si se le puede llamar, bastante común, el rey pide una lectura extensa de los registros reales y allí se encuentra, y el texto como da la impresión de que no es que de repente apareció el registro de que Mardoqueo le había salvado la vida, pero después de leer un rato aparece, ¡pum!,
esa denuncia de Mardoqueo del complot que habían tramado los dos eunucos. Pero hermanos, nosotros leemos esto, claro, 2, 3 capítulos después. Pero habían pasado 5 años desde que Mardoqueo había salvado la vida del rey. 5 años. Y ante el descubrimiento y recordatorio de que no había recompensado el rey a Mardoqueo, pregunta, ¿no? De manera interesante, ¿qué honra o qué distinción, dice el versículo 3, se hizo a Mardoqueo por esto? Y notamos ahora en el capítulo 6 que el concepto de honra viene a ser muy importante en este capítulo. Hay un énfasis. Pero también el concepto de distinción. Noten que se usan 2 palabras ahí, honra y qué distinción, ¿sí? Se hizo a Mardoqueo por esto. ¿Por qué resalto estas 2 palabras? Porque honra se va a repetir 6 veces en este capítulo. Pero distinción, después de esta mención, se empieza a omitir. Y esto es muy intrigante, muy interesante, porque la idea de distinción es la idea de ascender. ¿Qué ascenso? ¿De qué manera ascendimos en importancia a Mardoqueo por esto que él hizo a favor mío? Bueno, los servidores del rey le responden, nada se ha hecho con él. Entonces primero ahí nos encontramos con Asuero recordando la valentía de Mardoqueo, capítulo 6, versículos 1 al 3. Y a continuación, en versículos 4 al 9, debajo de esta primera reversión, Amán ahora aparece y propone el reconocimiento ideal. El rey, cuando se da cuenta que no ha reconocido a Mardoqueo, se perturba por haber fallado a reconocer ni honrar a Mardoqueo. Entonces pregunta a sus servidores, ¿hay alguien afuera, en el patio, quien yo pueda pedir consejo en cuanto a cómo resolver esto? Y es tremendo cómo el texto, y yo les recuerdo que hay cierto sentido de humor, ¿sí?, en todo lo que se nos está revelando en cuanto al rey, en cuanto a Amán, y las circunstancias y su carácter. Y otra vez se resalta que el rey, cada vez de manera más cómica, es un hombre demasiado dependiente, insólito. No tiene ideas propias. Le falta iniciativa. Es como un niño, ¿sí?, indeciso, exageradamente dependiente. Entonces el rey dice, bueno, ¿quién está ahí afuera para que me ayude a resolver esto? Y el texto dice que justo había aparecido Amán en el palacio, quien llegó tempranito, sí, a la mañana a la casa real para hablar con el rey acerca de la ejecución de Mardoqueo por medio de la horca. Pero vamos a ver que esta intención de Mardoqueo nunca llega a expresarse. El rey nunca se llega a enterar. Porque el rey, al enterarse que estaba Amán allí, dice, bueno, tráiganmelo. Y le pregunta al rey a Amán y le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra, ahí está la palabra clave en el capítulo, desea el rey? ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Noten lo que está faltando allí. Falta la palabra distinción. Los estudiosos especulan que esta omisión es muy interesante, porque si fuese incluida esta palabra en la pregunta del rey, quizás Amán nunca hubiese sospechado o pensado que el reconocimiento era para él. Porque noten que inmediatamente Amán dice, ¿a quién más quiere honrar el rey que a mí? ¿Por qué la palabra distinción hubiese cambiado esto? Posiblemente porque Amán había ascendido a la posición más alta que había disponible para él. Estaba él en la cima, no había más por escalar. Por lo tanto, de una manera natural, Amán concluye que el rey seguramente quiere honrarlo a él. Y entonces Amán empieza a proponer, bueno,
¿Cuál es el reconocimiento ideal? ¿Cuál es el reconocimiento que yo quiero? Y Amán básicamente lo que quiere es un día como rey, ¿no? Que me dé esa oportunidad de disfrutar como si yo fuera el rey. Famoso rey por un día. Todo lo que Amán propone refleja su deseo de ser reconocido casi como realeza. Y la manera que lo pide nos vuelve a exponer a la arrogancia empalagosa de Amán. Algunos notan que en toda esta propuesta, Amán no se molesta con la formalidad habitual que se expresaba en la corte del rey. Casi siempre cuando alguien iba ante el rey y proponía algo, siempre decía, si le place al rey, si el rey desea, si le favorece al rey, hagamos esto y esto. Ni una vez lo menciona. Además, repite en esta propuesta Amán la frase, para el varón cuya honra desea el rey. 3 veces lo dice. Es como que lo está disfrutando demasiado. Lo está saboreando. Si se está jactando. Para el varón cuya honra desea el rey, esto y esto y esto. Bueno, llegamos al final del versículo 9 y toda esta preparación, toda esta propuesta es larga, desarrollada, como les dije, un poco desquiciante para el lector. Pero en los versículos 10 y 11 aparece el famoso momento Chan de la historia. Totalmente inesperado, totalmente incómodo, te da hasta vergüenza ajena. Todo lo que Amán propone, el rey le dice. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, todo lo que has propuesto y hazlo así con el judío Mardoqueo. Hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real y no omitas nada de todo lo que has dicho. Aparentemente, el rey le encantó la idea. Le encantó. Y prosigue a darle ahora a Amán instrucciones para que todo eso que él propuso lo haga con Mardoqueo. Y noten aquí en esta descripción que las instrucciones del rey están envueltas, sumergidas, empapadas de muchísima ironía. Le dice, date prisa. ¿Sí? Tal como se le convocó con prisa a Amán para asistir al banquete, ahora ligeramente debe cumplir con la instrucción de honrar a su enemigo, Mardoqueo. Con ligereza él estaba yendo a banquete tras banquete, esperando esa honra, y ahora con ligereza él debe honrar a su enemigo. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, una frase que se resalta en el sentido de que todo esto es idea de Amán. Toda esta propuesta es idea de Amán, no del rey. Y hazlo así con el judío Mardoqueo. Hay 2 cosas que resaltan esa frase en sí. Noten la ridiculez de las instrucciones del rey Asuero, del rey Jerjes, como se conoce en la historia, porque este hombre ni está enterado que está mandando honrar a un hombre de la mismísima raza que había condenado a exterminación. Recuerden que el rey aprobó, puso el sello sobre la exterminación de los judíos sin saber que eran los judíos a quien iban a exterminar. O sea, ridículo. Pero también, obviamente, estas palabras y cómo lo dice el rey a Mardoqueo el judío, añade insulto a la herida ya infligida sobre Amán. No es solamente que Amán no será honrado como él esperaba, sino que él mismo tendrá que realizar la honra de un hombre que odia, y ese hombre representa a una raza que odia. Y este hombre es el que se sienta en la puerta real, que Amán lo sabe muy bien. Es ese hombre que permaneció sentado cuando todo el resto de las personas se estaban parando y dándole honra, reconociendo la posición de Amán. Cuando Amán pasaba ante ellos, Mardoqueo no se paraba.
Si todos los demás se postraban, Mardoqueo no se postraba. Y ahora, de una manera muy irónica, una reversión de los hechos, él tiene que hacer justamente lo que Mardoqueo nunca hizo por él. Tiene que honrar a Mardoqueo. No omitas, dice el rey, nada de lo que has dicho. Y como les dije, la planificación, ¿sí?, de esta propuesta que Amán da en cómo honrar a aquel cuyo quien quiere favorecer, el rey, eso es bastante largo, pero el desarrollo o la realización de ese plan solo dura un versículo. Todo esto de manera intencional por el autor para ayudarnos o permitirnos sentir la humillación de Amán. Y en los versículos 12 al 14 del capítulo 6 justamente se nos da ahora el hecho de que Amán es humillado ante Mardoqueo. Es muy interesante cuando uno lee el libro de Esther y estudia el libro de Esther, consultar la tradición judía, que a veces se conecta con la historia del texto inspirado. Hay una tradición judía que agrega detalles a esta humillación de Amán y cuenta esto, que mientras Amán conducía a Mardoqueo por las calles, la hija de Amán se asomó por la ventana de un balcón y pensó que el hombre espléndidamente ataviado en el caballo debía ser su papá, su padre. Y la figura ignominiosa que lo conducía seguramente era Mardoqueo. Y para abusar aún más del judío, que pensaba ella que era el que estaba llevando a la persona siendo honrada, le tiró un orinal en la cabeza. Y cuando Amán levantó la vista y le reprochó algo, ella se quedó tan sorprendida que se cayó del balcón y murió. Obviamente eso no es verídico, es incomprobable al menos, según nuestro texto inspirado, pero disfrutan demasiado los judíos de esta reversión, de esta ironía. Los últimos versículos del capítulo 6 nos revelan la inaguantable humillación que sufre Amán ante la honra de Mardoqueo. Básicamente, Amán vuelve a su casa como un hombre de luto. Noten que dice el versículo 12, Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Y el versículo 13 cumple una función literaria bastante importante en esta narrativa, porque de manera estructural invierte el consejo de la esposa y los amigos de Amán que habíamos visto al final del capítulo 5. Recuerden que los amigos y la esposa de Amán le habían dicho que la muerte de Mardoqueo sería la solución a su tristeza. La vida de ese judío era el único obstáculo en el camino de la felicidad plena de Amán. Pero ahora, nuevamente, una reversión completa. Se invierte. Y esas mismas personas que afirman que Amán no podría matar, esas mismas personas afirman que Amán no podrá matar a Mardoqueo, no lo podrá hacer. Todo lo contrario, su esfuerzo en destruir a este hombre, quien es de la descendencia de los judíos, dice el texto, resultará en su propia perdición. Y uno queda con la pregunta, que les confieso es muy difícil de responder, pero ¿qué aprendieron o qué descubrieron o qué investigaron los amigos y la esposa de Amán en este tramo entre capítulo 5 y capítulo 6? Que de repente ahora se dan cuenta, este hombre es judío. Y este hombre no lo vas a poder derrotar. De hecho, si intentas matarlo, seguramente vas a terminar perdiendo tú la vida. Bueno, no sabemos exactamente cómo llegaron a entender esto los consejeros y la esposa de Amán, pero obviamente tenía que ver con las implicaciones de que Mardoqueo era un judío.
Esa es la primera reversión que encontramos en el texto. Y antes de continuar a la segunda, déjeme meramente resaltar que en esta reversión y en los detalles de esta reversión se puede adquirir o se puede entender algún principio de sabiduría. Noten que el engrandecido, el orgulloso, el soberbio, Amán, es humillado y el olvidado, Mardoqueo, es honrado. Y yo les he dicho ya varias veces en los sermones de Esther de que no es la intención del libro de Esther darnos un comentario moral, ¿sí? Para que nosotros evaluemos, interpretemos las acciones de Mardoqueo, de Esther, de los judíos. No creo que esa es la intención principal. Se nos narran circunstancias, hechos, pero sí por momentos en el texto es como que se burla el texto de el orgullo, la soberbia, el poder, el deseo por engrandecerse. Todas estas cosas lo vemos bastante resaltado en los capítulos de Esther. Y en el caso de Amán, uno podría leer acerca de su vida y lo que él hizo y casi como que cabe perfecto en lo que es la personificación de un principio que encontramos en Proverbios 16, 18, donde dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, Amán llegó a tal punto en su soberbia, en su orgullo, en su deseo de ser primero, que pronto le vino esa destrucción, ese quebrantamiento, esa caída. Y aunque no siempre vemos, hermanos, o veremos la justicia de Dios en vivo y en directo enfrente de nuestros ojos, la recompensa de lo bueno y el castigo de lo malo llegará providencialmente en el tiempo debido. Va a llegar. Aun si no lo vemos en nuestra vida, si nosotros honramos a Dios, si nosotros hacemos lo correcto, el Señor lo va a recompensar. Y aquellos que hacen lo malo, bueno, sufrirán el castigo por eso. Interesante cómo Salomón lo medita en Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue igual su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Como principio, hermanos, confiemos que la bondad de Dios incluye esto, de que en su bondad va a llegar el momento, aunque lo vivamos de manera inmediata o no, o quizás tenemos que esperar hasta que estemos con Él en gloria, no lo sé. Pero que el Señor va a recompensar lo bueno y va a castigar lo malo. Seamos pacientes, confiemos que esto se cumplirá en el momento apropiado y justo según el plan y propósito de Dios. Ahora en el capítulo 7 nos encontramos con una segunda reversión, donde vemos a Esther preferida y a Amán destruido. Capítulo 7, versículos 1 al 10. ¿Por qué Esther preferida? Lo vamos a ver en los versículos, pero lo menciono de esa manera porque hasta ahora Esther viene siendo en el relato como alguien que primero solo fue la persona a quien el rey escogió para complacerse, para satisfacerse, ¿sí? Para complacer sus ojos, sus pasiones, y no mucho más que eso, hasta que ella se presenta y empieza ahora a desarrollar el plan que ella tenía para hacer su petición ante el rey. Pero nunca hasta este momento al menos, se le da una preferencia en lo que es el consejo para el rey. Siempre el rey está pidiendo consejo de sus eunucos, de sus consejeros sabios, de Amán. Pero llega ahora a este punto, en capítulo 7, donde Esther y el consejo y el concepto de Esther son preferidos, son exaltados.
y Amán, quien era la persona más cercana al rey, es destruido. Entonces, entrando al capítulo 7, de una manera bastante abrupta, ligera, hay un cambio de escena, ¿sí? Que ahora coloca a Amán y al rey en el segundo banquete de Esther. Recuerdan que el primer banquete al cual los invitó la reina fue básicamente para decirles, ¿saben qué? Vengan a otro banquete. O sea, nunca llegó a desarrollar su petición. La reina dice, bueno, si les parece bien, si le honra, si encuentro favor en sus ojos, querido rey, por favor vengan a un segundo banquete. Y es sobre este escenario que ahora nos acercamos cada vez más a la reversión total de los conflictos de esta historia. Es como que finalmente Mardoqueo, Esther y el pueblo judío ven la luz al final del túnel. Comienzan a experimentar la alegría inmensa que trae el cuidado providencial de Dios. Entonces, en el capítulo 7, versículos 1 al 4, finalmente tenemos a Esther expresando su petición al rey. El primer banquete básicamente dejó claro que su petición era un tema serio, era un tema grave. Y ahora en el segundo banquete Esther revela finalmente su petición. Y otra vez, hermanos, las ironías, las reversiones siguen apareciendo, siguen sorprendiendo a los que leemos el relato. En el capítulo 6, Amán no sabía que la persona a quien el rey quería honrar era un judío. Él pensaba que era él. Pero la persona que el rey en realidad quería honrar era un judío. Y en el capítulo 7, Amán tampoco sabe que la persona que le ha invitado por segunda vez y lo ha honrado de alguna manera con un banquete es también judía. O sea, ya pasó una vez. Una segunda vez ya algo me está pasando. Estoy fallando en mi entendimiento. Y él se está por enterar en el capítulo 7 de una manera espantosa. También en el capítulo 6, Mardoqueo recibió el honor que Amán pretendía para sí. Y en el capítulo 7, Amán recibirá el castigo que pretendía para Mardoqueo. Una locura, todo. Un cambio tremendo, una reversión de situaciones, de circunstancias. Y lo que más sorprende, lo que más choquea cuando uno lee el capítulo 7 es que estas reversiones tremendas en la historia surgen humanamente por unos simples malentendidos. Noten, Amán malentendió el motivo de la honra de una persona que lo merecía y ahora el rey va a malentender la motivación de Amán al postrarse ante o sobre la reina. Es como que Amán va a sufrir, está por sufrir, pero las razones por las cuales sufre no son crímenes en sí, delitos en sí, cada uno de ellos, porque lo que Amán estaba por hacerle al pueblo judío lo había decretado el rey. Él va a complacer lo que pide el rey. Y ahora él está por suplicar por su vida en un momento, y el rey lo malinterpreta como que está intentando abusarse de ella, o por lo menos está rompiendo el protocolo en cuanto a las mujeres del rey. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. No que Amán no se merece lo que viene. Obviamente sí, es un hombre malvado, eso lo presenta y lo va a destacar ahora la reina. Pero esto parece casi una película cómica donde la trama se desenvuelve mediante una gran cantidad de malentendidos. Los problemas surgen por casi errores inocentes. Me hizo pensar por momentos en una película de Mr. Bean, cuando el hombre continúa y hace una cosa sin querer, inocentemente, y resulta en consecuencias graves. Uno dice, pero si no quiso hacer eso, y otras películas, ¿verdad? Que uno dice, no era el fin deseado. Hubo un malentendido que llevó a otro problema, y otro problema, y otro problema. Y la reina, Esther, cuando finalmente se llega al momento donde va a expresar ahora
su petición, lo hace con bastante formalidad. ¿Sí? Si leyéramos este texto, estos versículos en el original, veríamos que se expresa con palabras poéticas, con frases bien equilibradas. Y mediante esta expresión formal, Esther está intencionalmente revelando al rey el vínculo que existe entre ella y su pueblo. La vida de Esther está en peligro y necesita que el rey interceda. Y el peligro sobre su propia vida existe porque su pueblo ha sido vendido para ser destruido. Es como que la reina Esther, de una manera muy sabia, muy audaz, ata su propio destino con el destino del pueblo judío. Porque el rey, de una manera muy descuidada, ¿sí?, neciamente nunca se preocupó en saber quién iba a sufrir de la mano de Amán y de la mano de este decreto sobre un pueblo que él quería destruir. Pero esta vez no habría manera de esquivar las consecuencias de su edicto, porque la propia reina del rey estaba amenazada a muerte. Y también uno tiene que apreciar al leer esto en la táctica que usó la reina para revelar su petición. Nunca lo acusa al rey. Porque uno evalúa lo que sucedió con Amán, con el rey y este edicto, y uno dice, Amán sí es culpable, él tuvo la idea, pero el rey también es culpable. El rey fue el que lo selló. Él tiene culpa en todo esto. Pero todos los verbos de la petición de la reina están en forma pasiva. Y esto de alguna manera deja un suspenso en cuanto a quién está detrás de ese complot. Todavía no se ha revelado el enemigo en estos primeros 4 versículos. Noten cómo lo pide o cómo se expresa la reina. Versículo 3. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido, noten verbos pasivos, vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Esta manera de pedir o de expresarse ante el rey hace pensar en la manera que Natán habla con el rey David después que comete pecado inmoral con Betsabé. Natán no va y directamente le dice, David, has cometido un pecado. Has fornicado, has cometido adulterio con Betsabé. Le cuenta una historia. Y de tal manera cuenta la historia que David empieza a sentir indignación en contra de la persona que cometió el crimen en esa historia. Y dice, ¿y quién es esa persona? Y claramente le revela a Natán que tú eres ese quien ha cometido ese pecado. Bueno, aquí la táctica intencional de no culpar al rey en su aplicación se refleja también en el argumento adicional de que si hubieran sido vendidos para la esclavitud, ella ni hubiese molestado al rey. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. O sea, ni te hubieras molestado, querido rey, si no fuera que esto significa nuestra destrucción. Y ahora con ese suspenso, la reina expone a su enemigo, Amán. Ante esa revelación, el rey indignado demanda saber quién está detrás de tal amenaza contra su reina, contra su pueblo. Y de manera muy acusatoria, Esther expone a Amán como ese enemigo. Dice el texto, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y se dice que Amán, escuchando las palabras de la reina, comienza a temblar. Comienza a temblar. Amán,
que hizo que Mardoqueo, el judío, lo temiera tanto que temblara ante él. Pero ahora vemos a Amán temblando ante el rey y ante la reina. Y luego de esa revelación, esa exposición de quién es ese enemigo, quién está tramando tal muerte de su reina y del pueblo de la reina, Amán ahora es, capítulo 7, versículos 7 al 10, condenado y finalmente destruido. Noten el texto allí. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto de palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Tanto la expresión de Ester como del rey, si fuéramos a leerlos en el original, veríamos que hay una indignación tremenda. Ester, cuando habla y revela y expresa que el enemigo es Amán, hay una manera, digamos, de los sonidos de la palabra que nos comunica su frustración. Y el rey, hay algunos comentaristas que dicen que las palabras del rey, al leerlas en el hebreo original, suenan como una metralleta. Hay una frustración, una indignación por lo que está sucediendo. Y obviamente Amán lo siente. Sabe que le vienen muchos problemas. Entonces, cuando el rey se enciende en su ira y sale al patio, aprovecha a Amán para suplicarle a la reina por su vida, versículo 7. Y algunos notan que el rey sale de esa sala desconcertado, sale del banquete confundido y esta vez, noten, no tiene a quién acudir para pedir consejo. Su consejero más cercano lo había traicionado y el rey está totalmente desorientado. Él había acudido al que estaba afuera en el patio antes y era este personaje Amán, y ahora sale al patio y ¿a quién le pide consejo? Este hombre dependiente, casi como un niño. Bueno, está muy desorientado el rey Asuero. Pero aparte de estar desorientado, cuando él vuelve a la sala del banquete, se encuentra con Amán caído sobre el lecho en que estaba Ester. Lo ve a Amán casi postrado sobre Ester. Y ahí sí, se pudre todo. Ahí se nota una grave violación, por lo menos, ¿no? Uno no necesariamente debe interpretar del texto, porque no parece ser el caso, de que estaba intentando hacerle algo abusivo. Pero así lo interpreta Amán. Así lo interpreta el rey Asuero. Porque los historiadores dicen que por lo menos esto era una grave violación de protocolo. Amán lanzándose sobre la reina. Porque según ciertos historiadores, tocar a la esposa del rey persa era un delito capital. Y según la ley asiria, ningún hombre podía acercarse a menos de 7 pasos de un miembro del harén del rey. Y los historiadores o los comentaristas dicen claramente Amán está fuera de sí. Para cometer un error tan grave, el hombre estaba desconcertado. Nuevamente, meto detalles de la tradición judía, no porque es inspirada, sino porque causa un poquito de gracia. Pero la tradición judía dice, y le agrega emoción, digamos, a la conducta inimaginable de Amán, contando que Amán cae sobre el lecho de la reina porque el ángel Gabriel le dio un empujoncito para que se caiga. Él fue a suplicar por su vida y el ángel Gabriel hizo una zancadilla o le echó cuerpo y prácticamente cae sobre la reina. Bueno, el rey interpreta las acciones de Amán como una razón más por la cual debía ser aniquilado. ¿Qué estuvo pensando, qué estuvo meditando el rey cuando salió de la sala de banquete al patio? No sabemos bien. Algunos piensan que quizás estaba ahí dándose cuenta que él tuvo culpa acá también. O sea, lo que estaba sucediendo con la reina y con el pueblo judío, él lo selló. Entonces él comparte en la culpa. Pero al entrar
de nuevo a la sala de banquete y ver a ese hombre, no solamente fue parte de ese complot en contra de los judíos, sino que ahora está haciendo algo muy indebido. Bueno, eso era justo la ocasión para poder separar la culpa del uno del otro. O sea, resaltar y dar razón por la cual ahora él podría matar a este hombre. Y en todo esto se desarrolla la historia de que Amán, por medio de la sugerencia de uno de los eunucos allí, es ahorcado o es empalado, quizás sería una mejor traducción, en la misma estaca que había preparado para Mardoqueo. Aclaro eso porque no parece ser el caso que en ese tiempo los persas usaban horcas, ¿sí? No los colgaban y los asfixiaban, sino que los mataban y los empalaban y los dejaban colgados allí por días, para que todos sepan y sea muy público la manifestación de haber desafiado al rey o a una persona de mucho prestigio. Bueno, esa fue la muerte. Nuevamente la ironía, la reversión de que una horca, una estaca que fue preparada para Mardoqueo termina siendo la misma estaca en la cual Amán es colgado. Todo esto sufrió por haberse metido con el pueblo judío. Con la destrucción de Amán, dice el texto, que la ira del rey es apaciguada. Y la historia, aunque todavía inconclusa, apunta, hermanos, a que todo va a estar bien. Esto es como la primera ventana que se está abriendo a lo bueno, a la alegría, a la felicidad, a la reversión completa de la situación que está viviendo el pueblo judío en el imperio persa en el momento. Entonces empieza a asomar esa felicidad, ese gozo que le está trayendo al pueblo judío la providencia silenciosa de Dios. Eso es lo que abarca el capítulo 6 y capítulo 7 de Esther. Nuevamente, hermanos, no es que se habla aquí necesariamente de la bondad de Dios, porque claramente hemos visto que el libro no habla de Dios, no menciona a Dios. Dios está detrás de escenas, obrando de manera providencial, pero silenciosa. Pero aquí se nos empieza a demostrar que Dios tiene una intención y un final y un plan muy bueno para su pueblo. Y por eso, hermanos, tomo esta ocasión para hablarles un poco de eso. Porque Dios es bueno. Como les mencioné al principio, todo lo que hace es bueno. Porque es un Padre bondadoso. Él sabe dar buenos regalos a sus hijos. Nosotros hemos probado, y seguiremos probando, gustando y viendo que el Señor es bueno. Como estoqué al principio, sí, Dios es absolutamente soberano sobre todo. Su providencia es tan meticulosa que nada escapa a su protección, su guía. Pero hermanos, su soberanía es siempre buena. Es la buena soberanía y la buena providencia de Dios que gobiernan nuestras vidas. En su bondad, Él guía y gobierna sobre todas las cosas. Y Dios aquí en el texto lo hizo posible mediante la gran reversión que subraya esta historia. Pero esta historia de Esther es como una versión pequeña, se podría decir, de la reversión que vemos en las Escrituras de toda la historia de la redención. ¿Sí? Lo digo de esa manera, no porque aquí se incluya el Evangelio, no estoy diciendo eso, pero vemos el tema de la reversión, cómo Dios revierte situaciones y revierte circunstancias que parecen ser totalmente adversas para luego terminar favoreciendo y bendiciendo a los suyos. ¿Cómo se ve esto en las Escrituras? ¿Cómo se ve esto en la historia de la redención? Bueno, la Biblia nos revela que debido al pecado, el ser humano no pudo permanecer en el huerto de Edén. ¿Sí? Recuerdan allí en Génesis,
los primeros capítulos. El ser humano no pudo permanecer en el huerto de Edén, donde estuvo disfrutando de esa comunión perfecta con Dios en una creación perfecta. ¿Qué pasó con el hombre cuando entra el pecado al mundo? El hombre es exiliado, es quitado del huerto, no puede entrar y ya no va a disfrutar de esa cercanía con Dios. De hecho, el ser humano, por su pecado, está lejos de Dios, en un mundo donde Dios y la presencia de Dios no es visible, no es obvia, debido al pecado. Dios ha justamente condenado al hombre a una muerte eterna. Y todo lo que experimenta el ser humano evidencia la eficacia de esa sentencia. Cuando entra el pecado y cada hombre y mujer que nace después de Adán tiene como parte de esa herencia, digamos, ser un pecador, bueno, esa persona, cada persona es justamente condenada a una muerte eterna. Y eso se evidencia, hermanos, cada día en que nosotros estamos envejeciendo, nosotros estamos enfermándonos, nosotros vamos a morir algún día, la mayoría de nosotros, si no viene el Señor antes. Y la realidad y la verdad bíblica es que no deberíamos esperar nada más que la muerte. Es lo que merecemos. Por nuestro pecado, cada uno de nosotros merecemos que ese sea nuestro destino debido al pecado. Sin embargo, hubo una reversión definitiva, completa, a la condición humana cuando se presentaron dos eventos que aparentaban ser muy ordinarios, muy comunes, ¿sí? El nacimiento de un bebé en Belén y la ejecución de un hombre sobre una cruz. Y las Escrituras nos revelan que debido a la muerte y la resurrección de ese hombre, un hombre llamado Jesús, que no es solamente un hombre, sino es Dios hecho hombre, es Dios hombre, debido a su muerte y su resurrección, nuestro destino ha sido revertido. De muerte a vida, contra toda expectativa. La cruz de Jesús y su resurrección son el punto de inflexión en la gran reversión de la historia. Ese momento cuando nuestra tristeza, nuestros sufrimientos fueron tornados a una feliz realidad. A finalmente poder ser capaces de disfrutar nuevamente del gozo, de la alegría, de la felicidad que hay en Cristo. Hermanos, eso es precioso, son las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de que Dios ha hecho lo necesario para revertir la condición humana, revertir esa condenación que era justa y única expectativa para todos nosotros, lo revertió para que mediante Cristo, fe en Él, fe en su muerte y resurrección, arrepentimiento de pecados, podamos pasar de muerte a vida. Y eso es la bondad de Dios en su pura expresión. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a poder profundizar tanto como nos gustaría en los atributos de Dios, en la bondad de Dios, la soberanía de Dios, pero qué hermosa expresión mediante la muerte y resurrección de Cristo. Y pensar que no solamente ese evento que nos transformó las vidas, nos convirtió el Señor por medio de eso, y todas las otras bendiciones espirituales que nos ha dado, pero también todo lo que el Señor permite suceder en nuestras vidas providencialmente es bueno. Disfrutamos cada día de nuevas misericordias, nuevas bondades. Lo disfrutamos en lo que es obviamente bueno y en lo que no es tan obviamente bueno a nuestros ojos, pero Dios siempre es bueno. Él nunca va a cambiar y su soberanía y su providencia siempre serán buenas. Padre, damos gracias nuevamente por este recordatorio ilustrado, narrado, Señor, una
una redacción, un relato precioso, tan interesante, intrigante, con las anécdotas, con los detalles, Señor, que nos hacen disfrutar de cómo, Señor, tú protegiste a tu pueblo, cómo tú te demostraste soberano, cómo tu providencia, Señor, fue clave en mantener la protección, el cuidado y también la vindicación de tu pueblo, Señor, en estas situaciones. Esta no siendo la única, una de muchas. Pero Padre, estamos tan agradecidos que en Cristo nosotros también, si no hemos experimentado hasta ahora, vamos a experimentar la reversión. Hemos experimentado los creyentes la reversión de muerte a vida. Nuestra experiencia, Señor, ha sido transformada por la sangre de Jesucristo derramada por nosotros, porque Él resucitó después de haber muerto los 3 días, asegurándonos vida eterna, demostrando que Él tuvo victoria sobre la muerte. Y Señor, nuestra vida de este punto en adelante sí, probablemente va a ser, seguramente va a ser sufrida, seguramente van a haber dificultades y luchas, problemas, pero eso no destaca nuestra vida en Cristo. Somos personas que disfrutan de tus bondades, de una relación con el Dios bueno, que hace el bien. Disfrutamos de todas las bendiciones espirituales, recibimos dones buenos, regalos buenos de nuestro Dios cada día. Y Señor, todo esto nos hace anhelarte más a ti. No solo un concepto de soberanía, sino un Dios bueno, justo, en control de todo, que nos llama tanto la atención ahora por tu gracia y queremos conocerte más. Ayúdanos a crecer en nuestro concepto de ti, Padre, para que aún ante las dificultades podamos meditar en tu soberanía tan bondadosa. Gracias por Cristo, gracias por nuestra redención, la transformación de nuestras vidas, y anhelamos el día cuando la reversión sea completa, cuando ya no estemos más en este cuerpo de pecado, sino eternamente disfrutando de una comunión inquebrantable, Señor, contigo. Anhelamos ese día, oramos, Señor, que seas glorificado por medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.